Bueno, que sigue con nosotros en Código 7, una emisión más durante este jueves. Ya le decía que no era momento de cambiarle durante esta noche. Gracias porque nos sintoniza y ya tiene una idea de lo que estamos hablando. Nos referimos a la reforma electoral porque este plan B, claro que ha reflejado una afectación importante. No solo se trata de lo avalado el año pasado, sino la afectación estructural que se da al Instituto Nacional Electoral, y ahora se dice que habría pues mayor facilidad de que se entrometa funcionariado público en los procesos, pero siempre tenemos las voces críticas, las voces que dominan los temas, y por ello durante esta noche me da muchísimo gusto tener a integrantes de la sociedad civil, habitantes de nuestro San Luis Potosí, que también están en pie de batalla por una concentración ya prevista para el fin de semana, para el domingo 26. Así es como yo inicio saludando a Marcela Zapata Suárez del Real, quien es integrante del Frente Cívico Nacional. Gracias por estar con nosotros en Código 7. Pau, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tenernos aquí en Código 7, y pues bueno, un gusto poder transmitirle a la ciudadanía pues el objetivo por el que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias también a Hugo Stevens, integrante del Frente Cívico Potosino. Gracias por acompañarnos en Código 7. Pau, buenas tardes a todo el teleauditorio de Código 7 y gracias por permitirnos dirigir un mensaje del Frente Cívico Potosino que surge hace 40 años del movimiento navista, del cual quiero mencionar que este movimiento sigue vigente y goza de buena salud. Asimismo, saludo con muchísimo gusto a José Alberto Omid Mendizábal, quien es integrante de México Unidos. Buenas noches. Buenas noches, Pau. Pues sí, muchas gracias a todos, y pues hoy hablaremos de la importancia del no estar de acuerdo con este plan B, porque nos urge la democracia en México. Tenemos que seguir con ella. Apenas tenemos poco más de 20 años con la democracia y queremos exigirla para nuestros hijos. Gracias. Y también recibimos gustosos a Alberto Narváez Arochi, presidente de Potosinos con Valor. Qué bueno que nos acompaña en Canal 7. Gracias por la invitación y gracias a Canal 7 por darnos voz. Muchas gracias. Y bueno, queremos desglosar un poco lo relacionado a este plan B de la reforma electoral, porque qué gran impacto está teniendo para todos, y solamente que nos digan cuáles serían los puntos clave después de lo que en esta misma semana vimos que fue un golpeteo, se hicieron pedazos entre integrantes de distintas fracciones partidistas. ¿Cómo nos estaría pegando directamente a la sociedad? ¿Quién guste comenzar? Adelante. Marcela. Pues mira, yo lo que he visto es que empiezan a tener inseguridad sobre cómo la ciudadanía está respondiendo. Yo creo que los mexicanos y las mexicanas hoy estamos diciendo basta, ya no podemos seguir así, el camino en el que vamos es el incorrecto, y sobre todo el debilitamiento de las instituciones que realmente funcionan. El estar generando este plan B, pues realmente está afectando no nada más en las instituciones, sino también está afectando a las garantías individuales de las personas, al tema de equidad, al tema de los municipios. Es un plan B que creo yo erróneo, y sobre todo pues tenemos que manifestarnos sobre lo que estamos inconformes, sobre lo que nos va a afectar a futuro, y que no vamos a conocer la vida democrática como hoy la estamos viviendo. Yo creo que ese es el objetivo del día de hoy, para poder informarle a las mujeres, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los adultos, a los chavorrucos, a los de la tercera edad, para poder darles a conocer que este plan B realmente nos va a afectar, y nos va a afectar de una forma pues en todo nuestro entorno, que no vamos a conocer la vida democrática como hoy la vivimos. Adelante, Hugo. Es muy importante comentarle a nuestro auditorio que este cínicamente llamado Plan B significa un verdadero retroceso de más de 30 años, la pérdida de la lucha de miles de mexicanos por democratizar al país a lo largo de las últimas décadas. Y el resultado de esas luchas precisamente fue el llegar a tener organismos electorales independientes, y esa característica es fundamental para llegar a tener elecciones verdaderamente creíbles, confiables y con certeza. Este plan B precisamente dinamita en particular, y de ahí se vienen todos los demás males, la autonomía de los órganos electorales. Eso es lo que tenemos que entender absolutamente todos los ciudadanos. Está en riesgo la democracia, nuestros derechos, nuestras libertades. ¿Significaría esto que estamos regresando o se busca regresar a un periodo de autoritarismo, José Alberto Omid Mendizábal?
Seguro que quieren regresar a una época de autoritarismo. Imagínate, San Luis Potosí es la cuna de la democracia en México, para empezar. El primer instituto estatal electoral fue en San Luis Potosí, fue el primero. Y aquí nace en 1992. De ahí México empieza a tomar ese ejemplo porque dice, así deben de ser las elecciones, el gobierno no es quien la debe de manejar. Quien la debe de manejar son los ciudadanos y la debe de contar otra persona, porque si no, nos quedamos como estábamos antes. 80 años de PRI, algunos años los haría bien, otros mal, pero no podíamos elegir. Cuando se logra cambiar este modo y entrar a la nueva democracia, ¿verdad? Porque decían que antes había democracia, aunque no existiera, entramos a la democracia, podemos cambiar de partidos, podemos elegir a nuestros gobernantes, y ahora quienes fueron electos dicen, esto no sirve. Y quieren decir que por caro. Nuestra credencial de elector a cada uno nos cuesta al año menos de 90 pesos. ¿Eso les parece caro por tener democracia? Y por decidir por una vez cada 3 años por sobre los gobernantes, a mí me parece muy barato. Porque preparación, porque la organización, porque la celebración de las elecciones estarían en juego con la eliminación tan solo de 300 juntas distritales. Alberto Narváez, Arochi, ¿qué es lo que estamos también perdiendo? Desde luego, quisiera ser muy positivo, hay que decirlo, no se va a perder esta lucha. Estos eventos que han sucedido, particularmente el noviembre pasado, el 13 de noviembre, fue de tal tamaño, de tal magnitud, que demuestra que la ciudadanía ya despertó, sintió que algo se le estaba lastimando en la cuestión ciudadana, en sus derechos cívicos, y nada, simplemente estamos tomando nuestro papel de ciudadanos y esto ya comenzó. ¿Se pretende hacer daño al INE? Sí, con el argumento de que no es confiable. Y bien señalaban mis compañeros que sí es una democracia incipiente, de recién nacimiento, vamos a llamarle así. Sí imperfecta, yo no lo vería tanto. Este Instituto Nacional Electoral, antes IFE, garantizó hasta la fecha, lo reiteramos, que el 70% de las alcaldías en toda la República han cambiado de partidos políticos. El gobierno en el poder tiene más de 20 gobernaturas. La presidencia de la República ha cambiado 3 veces de color. Yo no creo que sea tan imperfecta, por el contrario, yo creo que es una institución que ha garantizado la alternancia, y esa es la esencia de la democracia, la alternancia. Morena, en este caso, y tengo que mencionarlo porque así es, ¿qué le puede preocupar? Si está haciendo las cosas bien, seguirán en el poder, no lo duden. Pero si lo están haciendo mal, el derecho del ciudadano es a corregir. Y ese derecho nadie nos lo va a quitar. Ya salimos a las calles y les tengo una buena nueva a todos. No vamos a soltar la calle de aquí en adelante hasta que no recompongamos lo que tenemos que recomponer. ¿Cómo explicarle a la gente? Porque el argumento que nos dan las autoridades, o al menos desde el Ejecutivo Federal y los partidos afines, es que es necesario reducir las 32 juntas locales, que hay que recortar plazas y plazas y plazas y plazas, pero esto eventualmente tendrá una consecuencia adversa, Marcela. Sí, yo veo que el gran trabajo que hace el INE, por cada distrito se instalan aproximadamente 550 casillas. Y es el trabajo que hacen realmente los ciudadanos. Entonces, a la hora que no exista un presupuesto, pues obviamente el trabajo ciudadano, pues el trabajo que hace el propio instituto, pues no va a poder lograr hacerlo. Y entonces ahí va a ser cuando nos vamos a dar de topes porque esta situación se dio y porque no podemos garantizar esa democracia. Y sobre todo que esta democracia, pues si bien es perfectible, pues el instituto realmente es muy joven. O sea, podríamos decir que somos de la generación. Tiene 34 años, nació en el 87. Y entonces podremos decir que es un instituto muy joven, que va creciendo, que se va perfeccionando y que incluso mucha gente dice, es que bueno, los que están ahí dentro del instituto descansan mientras no hay elecciones. Y no, al contrario, ha habido ahora nuevos ordenamientos que generan
que se integren de forma activa, pues cuando hay elecciones de juntas de mejoras o acciones de ese tipo, sobre todo porque se tiene que generar una enseñanza a la democracia continua. Los jóvenes tienen que aprender también sobre nuestros métodos, sobre nuestras formas, y en eso hemos visto que con el INE, con el CEPAC, con las juntas, se ha logrado un buen trabajo. Claro que es perfectible, claro, como en cualquier institución, pero hoy por hoy el tener un instituto nacional de elecciones nos garantiza democracia, nos garantiza equidad y nos garantiza tener una reglamentación clara, transparente y concisa para todos los ciudadanos. Y esa parte es muy importante. No podemos dejar perderla. Claro que no, nosotros dejamos esto la reflexión de ustedes del otro lado de la pantalla. Les recordamos que seguimos en Código 7, que puede estar checando nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Noticieros Canal 7, nuestra página es www.canal7slp.tv. Seguimos hablando del Plan B, de la reforma electoral y lo que se está haciendo desde la sociedad civil en San Luis Potosí, planes importantes para este fin de semana. Quédese en la señal, solamente haremos una pausa. Las oposiciones en el bloque de contención, vamos a acudir a la Suprema Corte para impugnar este retroceso. Es que van a cortar de tajo al 80% del personal del INE. Y que quede claro, nosotros no estamos aquí para defender privilegios, defender salarios, defender a ningún consejero del INE. Nosotros estamos aquí para defender que el próximo año pueda llegar cualquier ciudadano de cualquier municipio, de cualquier estado y que su casilla esté instalada. Regresamos a Código 7 y así es como escuchamos la versión también de la oposición en la República Mexicana. Y aquí es donde también hablaremos acerca del Instituto Nacional Electoral, porque era Lorenzo Córdoba Vianello quien decía, pues son 3.500 millones los que estaría costando tan solo pensar en el despido de los trabajadores del INE, lo que de acuerdo a la Federación sería un ahorro. Hugo Stevens. Bueno, verdaderamente esta argumentación respecto lo costoso del INE, que es lo que están usando como un argumento mentiroso de confusión, es totalmente además hipócrita, porque sabemos que podemos dar muchos otros ejemplos donde verdaderamente se están dilapidando los recursos federales. Realmente el costo del INE, el costo de nuestra democracia, no es un factor verdaderamente que gravite gravosamente sobre las finanzas públicas. Como lo mencionó Peto hace rato, el costo de la credencial y el costo de la calidad de democracia que estamos logrando, sabemos que el INE está reconocido internacionalmente, incluso piden asesorías al INE de cómo organizar una elección y cómo mejorar sus procesos electorales en otros países. Entonces, verdaderamente es un argumento verdaderamente falaz. Estás hablando de la dilapidación de los recursos. Y sí queremos ejemplos, José Alberto Mendizábal. ¿Quieren ejemplos? Mira, ahí te va un ejemplo. En salud están ahorrando dinero. ¿Y qué estamos logrando con ese ahorro de dinero? Muchos muertos. Mucha gente que no tiene medicinas, muchos ahorros, pero mucha gente que no tiene los servicios médicos básicos. Quitaron el seguro popular, que funcionaba y era perfectible, en lugar de mejorarlo, lo quitan, ahorran, y los que se quedan sin atención es la población. Así podemos ver en cada uno de los rubros. El metro de la Ciudad de México, ahorran, le dejan de invertir, ¿qué pasa? Ya se cayó, ya hubo muertos, ya... pero tuvieron ahorros, qué barbaridad, ¿no? Los ahorros normalmente se traducen en tragedias, cuando es dinero que lo debes de ocupar. ¿Y qué pasaría en la democracia? Lo mismo. Yo les garantizo que si desbaratan el INE y nos quitan la democracia, vamos a tener muertos, porque va a haber mucha gente que no está de acuerdo en perder la democracia y en estar en un totalitarismo, que eso es a lo que quisieran llegar. Y quieren ese tipo de ahorros, por favor, ¿quieren más ejemplos? Ahorros también que se nos ha dicho que se irían, o más bien reducciones durísimas para los que estarían desempeñándose como funcionarios de casilla, Alberto Narváez Arochi, y también habría una disminución para 143 centros de monitoreo.
sí son absurdos. Recordemos que 1 millón, Paulina, 1 millón de ciudadanos mexicanos comprometidos van sin retribución alguna a manejar su democracia, a defender su democracia. Y están ahí en las casillas, representantes de todos los partidos, y están ciudadanos libres. No, yo creo que no caigamos en esa gran mentira de que nuestra democracia es cara y que por eso hay que reducirla. En todo caso, nuestra democracia sería cara por la falta de confiabilidad en otros sectores, no en el INE. Quiero reiterar la eficiencia y la efectividad que ha tenido este instituto electoral para preservar nuestra democracia. Vuelvo a reiterar, el partido en el poder, desde donde se ataca al INE, está ahí reconocido por la propia institución INE. Así es que no nos vengan con el garlito de que son privilegios, etcétera, y cuantas mentiras se quieran inventar. Yo de verdad hago un llamado a la ciudadanía a que vea las cosas con objetividad. No estamos aquí para inventar nada, desde luego mucho menos para mentir. Seamos objetivos. El llamado es particularmente, lo reitero, a los jóvenes. Jóvenes, la democracia es suya, este país ya es suyo. Ya no es de nosotros los viejos que mucho les fallamos. Me disculpo, ya no más errores, más participación y tomen su responsabilidad. Ustedes son responsables de lo que sucede en México en materia democrática y en muchas otras. De verdad, comprométanse. El llamado es particularmente a ustedes. Y ese costo no existe. O sea, la gente que va, por ejemplo, pongamos el ejemplo de estas marchas y de esta participación, veremos cuánto nos ha costado a los organismos que lo hemos llevado a cabo. Nada, ni un peso por, 2 pesos por participante, de verdad. No nos dejemos ver la cara, ya no la vieron suficiente, no nos la van a ver más. No vamos a permitir que el INE sea destruido. Escúchenlo bien, venga de donde venga. La ciudadanía ya está de pie y vamos a dar la batalla, no lo dude nadie. Y también parte de lo aprobado implica que los partidos políticos, Marcela, puedan guardar los remanentes de los recursos no utilizados, que se los sigan quedando cuando previamente esos debían ser devueltos a la tesorería de la Federación. Esto, ¿cómo también repercute en la ciudadanía, en la confianza de la distribución de los recursos y más en un partido en el poder? Mira, Pau, le has dado un punto clave que eso es lo que realmente nos ha faltado como ciudadanos, el exigir esa transparencia no nada más a los partidos, sino también al gobierno. Claro que, o sea, cuando hay recurso queremos saber cómo se lo gastan los partidos, en qué está etiquetado y si fue regresado, cómo se va a regresar a los institutos y en qué va a ser etiquetado. Estamos viendo que, como tú decías, el tema de que es muy caro. Estamos hablando de que tenemos un proyecto fallido como el Tren Maya que ha tenido un sobreprecio sobre el sobreprecio sobre el sobreprecio. Tenemos el tema de la gasolina, que nos sale carísimo importarlo y que tampoco lo hemos podido resolver y que aparte en el tema ecológico sigue dañando. Caro es lo que nos va a costar a futuro que estas malas inversiones, el día de mañana, o sea, los jóvenes y los padres de familia tengamos que pagarlo mucho más caro. Entonces, esa es la parte que sí nos va a costar, es la parte que el día de mañana, incluso yo creo que en el 24 vamos a ver qué tan subsidiada estuvo la gasolina y que vamos a estar pagando sobreprecios. Entonces, eso es lo caro. En el tema de los partidos, pues claro que tenemos que tener partidos fuertes, partidos que generen esa transparencia, pero también a la vez exigirle la transparencia al gobierno porque no hemos tenido transparencia realmente. Yo creo que debemos de ser ciudadanos preparados para poder exigirle a todos nuestros representantes esa transparencia desde el ámbito municipal, desde el legislativo, desde el federativo, pero también incluso al tema judicial. O sea, hoy por hoy yo he visto que la ACE hace muy buen trabajo exigiéndole pues esa transparencia a los funcionarios, pero entonces también hay que cruzarla y hay que ver de qué forma se está actuando. En muchas ocasiones yo escuché en mi familia que no se hablara de política en la mesa. Y yo creo que ese fue un error, un grave error, porque el día de hoy el tema política es un tema tabú, así como el tema de exigirle a los gobiernos, a los representantes ciudadanos, transparencia y exigirles también resultados. Entonces creo que ese tema
seguimos pendientes, seguimos con una cuesta arriba, pero es lo que tenemos que llegar como democracia. Asimismo, como parte de la reforma, Hugo Stevens, está la limitación para el árbitro electoral de sancionar a aquellos funcionarios que se pronuncien en favor de algún candidato, igual de una manera conveniente o conveniente para algunos. José Alberto Meade Mendizábal, algo que igual se ha dicho, es que se podría continuar con una propaganda gubernamental durante el tiempo de campaña. Entonces, para que ambos nos comenten. Bueno. Sí, claro. Bueno, en primer término, conviene recordar aquellos tiempos en los que no había una autoridad electoral autónoma y no, inclusive no existía ni siquiera la tipificación de delitos electorales. Esto fue la lucha de décadas por parte de generaciones de mexicanos y una de las grandes demandas allá en los años 90 era precisamente el control de todo el tipo de delitos que eran cometidos cuando padecimos un régimen de 70 años de antidemocracia, ¿no? Entonces, uno de los grandes logros de la nueva generación de leyes electorales fue precisamente el mantener fuera de los procesos electorales al gobierno. Aquí en San Luis precisamente fue una de las demandas que se lograron desde el principio en el 1992, la exclusión total del gobierno de las elecciones, y obviamente eso incluye a todos los niveles de funcionarios que se deben mantener, se deben abstener totalmente de intervenir en el proceso, y obviamente es totalmente ilegal que pretendan estar usando recursos públicos desviándolos para sus candidatos. José Alberto Meade Mendizábal. Sí, mira, aquí ha sido muy claro y también hay que ser muy claros en por qué se hacen esas reglas, por qué se llegó a eso. Es muy sencillo, los políticos a la hora que están en el poder, es muy sencillo hacerle creer a la gente que los logros son solo de ellos, y no. Los logros del gobierno, si bien ellos tienen algo que ver, es por los impuestos que pagamos. Y también hay mucha gente empujando proyectos y diciendo que esto funcione, y entonces se tuvo a bien hacer leyes en las que no se pudieran promover con los recursos públicos a los candidatos y que ellos dejaran de aplaudirle a los que estaban en el poder. Por eso se hicieron estos vetos. Y ahora, pues no, claro que se ven con logros insuficientes para que les aplaudan. Hoy aplauden los logros de otras gentes y para ellos lo que les queda es que les sigan dando la palabra para poder seguir convenciendo. Entonces no saben cómo mantenerse en el poder y entonces buscan agarrarse de cualquier argumento que sea posible para tener votos, y uno de esos es: déjame valgo del recurso público para hacer de votos a mi partido. Entonces por eso no nos queremos dejar. Mira, hoy la credencial de elector que tenemos casi todos, esta tan barata y que nos da tanta democracia, debemos de pelear por ella. Porque esto no es solo un pleito por un plan B. Lo que viene después de esto, si este plan B se ejecuta como ellos quieren y llegan a un autoritarismo, y lo voy a seguir repitiendo porque es que a eso vamos, no vamos a tener libertad ni siquiera de poder usar el teléfono. Pregúntenle a los cubanos, pregúntenle a los venezolanos, y si algo así les interesa, se los hemos dicho desde hace tiempo cómo iba a ser la cosa. Ya viene la militarización, ahora quieren seguir hablando en tiempos de elecciones. El chiste es ir rompiendo reglas poco a poco sin que apenas lo sienta la ciudadanía. Por favor, despierten. Chavos, pónganse las pilas. Es bien importante que se den cuenta que este México los necesita. Y el México que ustedes quieran lo tienen que empezar a construir hoy. Aplíquense en la política, piensen poco en ella, lean un poco de ella, vean qué pasa en los países autoritarios y vean qué pasa en los países que siguen con democracia. Por eso peleamos por el INE, no es solo por el voto, es por toda la consecuencia al no tenerlo. ¿Habría hasta hoy algún punto todavía rescatable como el que por medio de la presión se quedara fuera la cláusula de vida eterna, de la transferencia de votos entre los partidos en coalición? Alberto Narváez Arochi. Yo creo
que todo el proyecto de este Plan B tiene un frente que es lo leí por ahí, el Plan C, que es el plan de la Constitución, de la Corte, pero particularmente de la ciudadanía. No vamos a permitir que esto suceda hoy en este momento, y para eso es la concentración de este domingo a las 11 de la mañana ahí en Fundadores, es para pedirle, exigirle, en base a la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aplique lo que tiene que aplicar, que es la salvaguarda de la Constitución. Este Plan B de origen es un plan secundario, son leyes secundarias que no pueden contravenir contra la propia Constitución. La marcha es para hacernos escuchar, sí, desde luego, pero tenemos la absoluta confianza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hará. No lo hizo la Cámara de Diputados, no lo hizo los senadores, ya la regresaron a la Cámara de Diputados. Ojalá la manden al Ejecutivo lo más rápido, si no es que ya la van a mandar. ¿Para qué? Para que entonces sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga valer este tercer poder, que debería ser el primero, nuestra Constitución, para hacer valer el derecho de todos. Y nuestro derecho está en la propia Constitución, está en la ley, en el Estado de Derecho, y tenemos toda la confianza que va a prevalecer. Seguiremos dialogando aquí en Código 7. Ya saben, nos referimos a este Plan B de la reforma electoral y de todo lo que conlleva el desmantelamiento de las instituciones o esta intención, y el trabajo que se está teniendo entre la sociedad civil por una concentración durante el fin de semana. Le invitamos a que sigan la señal de Canal 7 durante Código. No se despegue. Se están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Que iba de parte de la alianza o bien de los personajes que están del lado con afinidad hacia Movimiento Regeneración Nacional, porque sabemos que durante estas determinaciones pues también se exhibían algunas fotografías con acusaciones acerca de Genaro García Luna, acerca de Felipe Calderón. ¿Y qué ha significado, Marcela, esta también serie de ataques? ¿En realidad es momento de señalar a pasadas administraciones o es un modo de distraer? Yo creo que es una forma de distraer totalmente, porque, híjole, la canciller alemana decía, hay que ser responsables del momento que te toca. Y si tú aceptas ser el líder o el representante de la ciudadanía en el momento que te toca, no puedes estar echándole culpa al de atrás, sobre todo cuando ya pasaron 3 años, 4 años y sigues sin avanzar. Entonces la narrativa de ellos es estar echando culpas, pero tienen pocos hechos, tienen pocos logros. Entonces es una narrativa hueca, y yo creo que esa es la parte que ellos sienten como amenaza y como peligro, que realmente los jóvenes hoy se den cuenta que esa narrativa está hueca, que los adultos mayores se están dando cuenta que no hay hechos, y sobre todo, pues bueno, también los de otra generación que también han estado luchando por la democracia, pues muchos también están desilusionados de que no hay lo que les prometieron, lo que les dijeron, y entonces el estar echándole la culpa también desilusiona, decepciona, y pues está hueco. Entonces, pues yo veo el debate que hay, y también eso, pues, desilusiona estar dentro de la política cuando hay liderazgos y representantes así. Yo creo que hoy por hoy los jóvenes y todos tenemos que apostarle a un diálogo de propuesta, a un diálogo de unidad, pues de estar reestructurando el país de cierta forma y poder hacerlo constantemente. No es trabajo de un día, no es trabajo de una semana, no es trabajo de nada más, ya fui a 3 casas. No, es un trabajo realmente de comunidad, es un tema pues de la sociedad, de la ciudadanía, de la sociedad, que realmente tenemos que discutirlo, pero también hay que poner sobre la mesa los intereses de todos para poder pues generar ese consenso y poder trabajar. Tenemos que realmente casi rescatar México, porque tenemos muy pocos hechos y una narrativa muy grande de todos los días en la mañanera. Bueno, ahí me gustaría mucho también invitar
a los jóvenes potosinos que platiquen con sus abuelos, que platiquen con sus padres de esos oscuros tiempos de la falta de democracia en México, donde, por ejemplo, típicamente el presidente de la República en turno decidía quién iba a ser su sucesor, decidía quiénes serían senadores y decidía quiénes serían diputados federales. También ellos les pueden confirmar que los gobernadores, ya en su nivel estado, definían quién serían los alcaldes de todos los municipios y definían quiénes serían los diputados locales en los diferentes distritos. Todo esto a espaldas de la ciudadanía. Y precisamente quiero ampliar un poco un comentario muy importante que hizo Peto en su primera intervención respecto al papel que jugó San Luis Potosí en la democratización de México. O sea, esto es algo muy importante. Les quiero decir que ningún estado del país, excepto San Luis Potosí, tiene el privilegio de haber sido el parteaguas de la democracia en México. Lo que hizo San Luis Potosí fue precisamente dar un legado para el resto del país al haber logrado, pero haber arrebatado en 1992 al sistema antidemocrático que padecíamos, la creación del primer organismo electoral estatal autónomo y ciudadano de todo México. Esto fue un nuevo modelo, fue un verdadero parteaguas para todo el país y de ahí surgió lo que fue el antecedente del INE, el Instituto Federal de Elecciones. En ese periodo que el presidente entonces era Carlos Salinas y a él se le exigió la necesidad de una radical reforma de la ley estatal electoral y federal, y después estuvo negociando con el secretario de Gobernación Gutiérrez Barrios, y recuerdo perfectamente que en los diálogos que hubo con Gutiérrez Barrios, él llegó a expresar cuando manifestamos la necesidad de independizar los organismos electorales, él dijo textualmente: los mexicanos no están listos para la democracia. Eso nos llenó de indignación y al contrario, enfatizamos que claro que los mexicanos estábamos listos para la democracia. Y eso quedó demostrado en los últimos 30 años en los que se fue desarrollando y fortaleciendo el organismo electoral federal del INE y claro, en San Luis el CEPAC propiamente, y es algo que tenemos que defender particularmente los potosinos, porque esto fue algo que nosotros aportamos al resto del país. Así que yo los invito a todas las generaciones de potosinos, abuelos, padres, nietos, que todos juntos salgamos a defender la democracia como algo nuestro que estamos a punto de perder. José Alberto, ¿qué decirle, por ejemplo, a los integrantes de partidos políticos, aquellos afines al que se encuentra en el poder? Porque tuvimos un llamado, ¿no?, desde Movimiento de Regeneración Nacional a que Lorenzo Córdoba Vianelos acuda a San Lázaro, que tenga como este debate, que dé una explicación que justifique lo relacionado a la afectación que tanto se ha estado mencionando. ¿Valdría la pena que se caiga en este debate? Y sobre todo, bueno, ya le dice que la siguiente semana, ¿no?, que vayan la siguiente semana. ¿O sería hablar como perdón decirlo así, a oídos sordos? Híjole, mano, yo creo que los llamados que hace Lorenzo Córdoba tienen su razón y los políticos también tienen sus razones. Tristemente, los políticos de pronto se hicieron los dueños de México y todos los ciudadanos los dejamos que así fuera, porque tuvieron una oportunidad de oro de poder ir creciendo México y se fue logrando a pesar de algunos errores, pero México iba creciendo y creciendo bien. Sin embargo, los políticos, hubo muchísimos de ellos que su mejor lugar para trabajar fue la política, cuando antes era en muchos otros lugares y la política nada más era una manera de ayudar a México. Y logran hacer de la política un gran negocio para aquellas gentes que nunca habían podido hacer un gran negocio. Y entonces muchos de ellos a la hora que tuvieron un cargo público no lo querían soltar. Entonces, ¿por qué la ciudadanía ha ido cambiando de partidos políticos? Escuchen, políticos, porque no han hecho bien su trabajo. ¿Quiénes priistas? ¿Por qué se fueron y votaron por el PAN?
Pues porque los priistas no estaban haciendo bien su trabajo. Panistas, ¿qué pasó? ¿No hicieron bien su trabajo? Bueno, pues les damos las gracias y entonces viene Morena. Morena, ¿qué está pasando? No hacen bien su trabajo. Cada uno tiene responsabilidades y creo que deben de aceptarlas, no echarle ni toda la culpa a un solo partido político ni a otro, pero sin duda alguna los políticos hoy son responsables en gran parte de esta debacle que estamos teniendo, porque nos fijamos y estábamos viendo algunos videos de hace 12 años en la Cámara de Diputados y ves videos de hoy y yo creo que el 70%, 60% de los diputados son los mismos que estaban en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. No quieren soltar el hueso, es terrible. Y entonces estamos teniendo un México dirigido por políticos que tampoco son empresarios. Es importante tener empresarios y gente con esa visión en puestos políticos que digan para dónde debe ir México, que entiendan esto. No todo es política y votos. Los políticos son los responsables de generar las condiciones ideales para que se den empleos, para que crezcan las empresas, ¿verdad? Y entonces a veces no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Por estar correteando los votos. Dejen de corretear los votos con dinero. Denos resultados y la gente va a estar con ustedes. Yo creo que debería de ser así de simple, pero quieren amarrarse al poder de todas maneras. Claro que hay que hacerle caso a Lorenzo Córdoba, hay que escucharlo, pero háganle caso a la ciudadanía. Entiendan que hay muchas culpas por muchos lados y también hay muchos aciertos, pero los que tienen aciertos los vamos a seguir apoyando y los que no los tienen, pues les vamos a dar las gracias. Y para eso necesitamos al INE. Si no tenemos al INE no vamos a poder darles las gracias ni les vamos a decir largo de aquí. Pareciera que solamente una vez cada 3 años somos los patrones, con nuestra credencial de elector, de los políticos. Y yo también invito a los ciudadanos. Somos ciudadanos todo el año y debemos de hacernos responsables también de nuestra ciudadanía. Y debíamos de empezar también a ser un poquito éticos y a retomar las materias como civismo para saber cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos, todos. Hoy es tan difícil unirnos por una causa. Es tan difícil estar de acuerdo. Y hoy creo que todos estamos de acuerdo en que queremos democracia. Por eso, como bien lo menciona Alberto, vamos a tener un gran triunfo porque queremos ser un país con democracia. Por eso la gente está saliendo a las calles. Políticos, entiéndanlo, queremos democracia, ¿eh? Estamos a punto de cerrar Código 7, todavía nos queda un bloque más. Antes de hacer una pausa, le dejamos más voces desde el Senado. No se despegue. Estamos en el Zócalo, en la Ciudad de México. Nos van a ver en el Zócalo, nos veremos en la Corte y nos veremos en las urnas. Confiamos en la Corte y confiamos también en una ciudadanía que marchará este domingo en defensa de la libertad, de la democracia y de México también. La marcha del domingo, ¿para qué es? Para pedir la libertad de García Luna, para pedir impunidad. Eso es una marcha por la corrupción. No sé con qué cara podrán marchar cuando convoca Calderón o Vicente Fox, que son los máximos asesinos y genocidas de este país. Y vamos a ver a Marta Sagún y Margarita Zavala recordando lo gentil y servicial que fue Genaro García Luna cada vez que se encontraban con él. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos, en el Senado, se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. Porque el otro ya fue juzgado y va a ser sentenciado y se lo merece. Tenemos la seguridad de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los ministros actuarán cumpliendo su mandato. La historia los va a juzgar.
Contundentes los mensajes y aquí estamos en Código 7 ya por culminar y así es como llegamos al bloque de las conclusiones y también decir a nuestros invitados de nueva cuenta gracias por acompañarnos en una emisión como esta y bueno, entre estas amenazas e insultos que vimos en el ámbito legislativo, ¿qué queda decir a sociedad civil? Alberto Narváez Arochi, presidente de Potosinos con Valor. Sí, ante estas agresiones recuerdo las palabras de un abuelo, decía que quien vitupera, quien ofende, solo demuestra su ignorancia. No, la ciudadanía está en el bien hacer, en el bien decir, que eso educa. Este evento de este día 26 es parte de esa educación, del bien hacer, del bien decir. Ciudadanos, hablemos bien, sin ofender, sin agredir. Esa es nuestra verdad, la verdad ciudadana. Tenemos que defender nuestra democracia, tenemos que defender al INE y nuevamente les digo, quien ataque al INE está atacando a todos los mexicanos. Considérenlo y créanlo. Saldremos a las calles cuantas veces sea necesario de aquí en adelante, créanlo. Gracias por la invitación. Marcela Zapata, integrante del Frente Cívico Nacional, conclusiones en esta noche. Pues mira, agradecer que nos dan el espacio para poder llegar a la casa de muchísimas familias, a la casa de jóvenes, de mujeres, de adultos y pues bueno, abuelitos, abuelitas que nos están escuchando. Los invitamos este domingo 26 a las 10:30 de la mañana a la concentración. ¿Por qué? Porque necesitamos que de San Luis Potosí se escuche bien, claro y fuerte para que llegue allá a los magistrados. Porque tenemos confianza en ellos, pero yo creo que tenemos más confianza en la ciudadanía. Y necesitamos que todos participen y que la voz de ustedes se escuche. ¿Por qué? Porque los organismos que estamos aquí porque no nos gusta cómo se están llevando las cosas, pero sobre todo porque nos motiva el confiar en la ciudadanía. Dentro de todos los organismos hemos tenido muy buen diálogo, pero sobre todo el objetivo que es muy claro, no podemos dejar a México solo y no podemos dejar a las instituciones de México solas. ¿Por qué? Porque el día de mañana nos vamos a arrepentir de no hacerlo, porque el día de mañana está en juego nuestras familias, nuestros niños y la educación que ellos merecen, así como nuestras propias garantías individuales que también se están, agravando en el plan B, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por poder llegar de esta forma a sus casas y pues por tenernos aquí. Gracias. Gracias, al contrario, Hugo Stevens, integrante del Frente Cívico Potosino. Sí, bueno, pues una gran oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía de San Luis Potosí. Quiero hacer énfasis en que pues estamos aquí representantes de 4 agrupaciones, pero de muchas más de aquí de San Luis, y que a nivel nacional son cientos de agrupaciones ciudadanas apartidistas que nos hemos reunido para invitarlos en un ejemplo de unidad, y que esa unidad esperamos también que la veamos reflejada el próximo domingo a nivel San Luis y a nivel nacional. Y no perder de vista que debemos defender los potosinos algo que nació, ese concepto de autoridad electoral autónoma, nace aquí. Yo me atrevería a decir que el INE sería, bien podría decirse, Instituto Potosino Nacional de Elecciones. De aquí surgió la idea originalmente, ¿no? Así que pues los invitamos a que asistan con sus familias, con sus vecinos, con sus amistades. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en Fundadores. José Alberto Omid, de México Unidos. Bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos hasta este momento. Sé que no es fácil estarnos oyendo, pero es bien importante que ojalá les latiera el corazón con el orgullo y con la fuerza que nos late al hacer esta invitación, al sentir que tenemos que hacer algo por México hoy, al saber que si vamos a la plaza, que si demostramos que estamos juntos para obtener algo, lo vamos a obtener. Yo les aseguro que si van a regresar muy contentos a su casa, porque van a decir,
Estamos luchando por la democracia y estamos haciendo lo que debemos de hacer para tener un México mejor y un México libre. Tú, si votaste por Morena, ¿qué crees? Tu voto valió porque lo contó el INE y por eso ganó Morena. Tú también tienes que defender tu voto. Y todos los demás también. ¿Quieren cambiar este gobierno? La mejor manera es con votaciones. Entonces, es una lucha para todos y para mejorar México. Ojalá puedan sentirse orgullosos y les pueda vibrar el corazón y enchinárseles la piel al sentir que juntos hacemos México y solo con democracia vamos a lograr un México mejor. Gracias y nos vemos el domingo 11 de la mañana. Vamos a empezar puntuales, hay que llegar antes, por favor. Gracias. Y lo que es este llamado a un despertar, ya para irnos, pero hay redes sociales también para que la gente se mantenga atenta en el marco a punto de que sea la concentración del domingo 26. Sí, efectivamente, estamos en Instagram y estamos en Facebook, en Potosinos con Valor, así junto, Frente Cívico Nacional, FSN, Unidos México. Igual, sí. Y Frente Cívico Potosino. Para que de ahí también están las invitaciones, nos pueden seguir, nos pueden etiquetar y sobre todo que cuando estén ahí en la marcha, bueno, no en la marcha, en la concentración, nos etiqueten para que no digan que fueron 3 personas, sino que fue todo San Luis Potosí. Es la forma en que cerramos Código 7 con este llamado a un despertar, con este llamado a no poner en peligro su sufragio, especialmente de pensar en usted, pensar en los que vienen. Así es como culminamos. Gracias porque nos acompañó en una emisión más de jueves. Hasta la próxima.